Dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Ok? ¿Qué nos ha dado el Señor? Autoridad. El Señor nos ha dado autoridad. Pero muchas veces no entendemos que esa autoridad nosotros la vamos a tomar a partir de que nosotros seamos conscientes de qué es autoridad. Escuche, yo tengo que estar consciente de qué es autoridad. Que si yo soy un niño de 5 años, de 6 años, yo no soy consciente de ello. ¿Sí? Tal vez yo no soy consciente de ello y yo necesito ser consciente de ello. Yo necesito saber en qué momento yo recibo esa autoridad. ¿Habrá alguna edad para recibir esa autoridad? ¿Usted cuál cree que es esa edad? Yo creo que puede haber niños como de la edad de David, de la edad del mismo Emi, son chiquitos, nieto de Katia, que si se les enseña lo que es la autoridad, ellos pueden tomar autoridad, empezar a orar, aunque sea de chiquitos, y decir: Señor, tu palabra dice que yo ya tengo autoridad y puedo orar sobre. Entonces, aunque la mayoría, o sea, ¿por qué nosotros sabemos que la autoridad, no hay una edad para ejercer esta autoridad? Porque la mayoría, yo le puedo decir que el 99% de los demonios entraron desde una niñez. Entran desde la niñez. Tú te das cuenta que a través de un abuso, de un incesto, entra un espíritu, un demonio. Y los espíritus son viento, son soplo. Por eso dice la palabra que cuando Jesús liberaba, había hombres que daban grandes voces. Usted ha escuchado lo que es grandes voces, dice, y dando grandes voces, el Señor liberaba. O sea, había gente que gritaba, gente que tosía, gente que soplaba, que eso es parte de, cuando tú en algún momento, yo siempre le he enseñado sobre lo que es la autoliberación. Eso sí se puede. Entonces, cuando tú estás en una autoliberación, tú puedes ahí orando soplar, o toser, o gritar. Digo, lo vas a hacer en un lugar donde tú te sientas si lo haces en el metro, te bajan, ¿verdad? Le jalan la palanca y te lleva la policía. Sin embargo, aunque existe la autoliberación, hay que saber en qué momento usar esa autoridad para echar fuera espíritus inmundos, que no es lo mismo que un ángel caído, eso no es lo mismo. Un espíritu inmundo es un espíritu que tiene 3 características. Anótelo, por favor. Un espíritu inmundo no es lo mismo que un ángel caído. Sí, hay que tener mucho cuidado para no confundirnos. Sino que los espíritus inmundos tienen varias características. La primera de ellas es que los espíritus inmundos usan medios sexuales para transportarse. Medios sexuales como la saliva, un abrazo, un beso de lengua, un besito, ¿verdad? El semen, la sangre. Por eso es importante tener mucho cuidado. Número 2, una persona que está bajo un espíritu inmundo está inquieta. Usted ha visto gente inquieta, incluso tú vas en el camión, en el metro, y ves gente que brinca, gente que hace esto, así de la nada, que brinca, van dormidos y de repente, eso sí se llama inquietud, y eso es que un espíritu inmundo está oprimido. Número 3, hay pasiones obsesivas y conductas de dominio o de control. Por ejemplo, obsesiones, conductas obsesivas o de dominio o de control. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice: pastor, yo veo en mis hijos o en mi matrimonio o en mi familia o en una persona que antes ese familiar no era tan apegado o tan celoso o tan violento o tan alcohólico. Entonces yo platicando con una mujer me decía: de un tiempo para acá mi esposo empezó con el alcoholismo, pero diario. Le digo: ¿cómo de un tiempo para acá? Sí, él ya había dejado el alcohol y de unos 8 días para acá empezó alcohol y fumar y alcohol y fumar. Ahí entró un espíritu inmundo, ahí. Y dice,
que Él nos dio autoridad sobre espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sí? ¿Dónde necesitamos nosotros esa sanidad? Necesitamos sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. No solamente pensemos que es en el cuerpo. ¿Ok? Vamos a Marcos 16, 17, por favor, David. Vamos a ver que cuando Jesús nos dejó ¿para qué nos dejó esa autoridad? Para hacer la gran comisión. ¿Se acuerdan de la gran comisión? Ir y predicar. A ver, vamos, Mateo 28, 19. Si usted no se la sabe, vamos a recordarlo. Aunque es un versículo que ya todos no lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿para qué Dios me da autoridad? ¿Para qué las señales me van a seguir? Que dice que las señales nos van a seguir a nosotros. ¿Sí? Hay dos señales de cuando Dios no está contigo. Y hay dos señales de cuando sí Dios está contigo. Número uno, una señal de cuando algo se apartó, cuando la presencia de Dios no está en ti. Escuche, los animales te agreden. Así, los animales te agreden. Y número dos, se te levantan las personas por cualquier cosa. Eso es cuando no está la presencia de Dios en tu vida. A ver, Mari, ¿qué les dije? ¿Cuáles son las dos señales de que la presencia de Dios no está en ese momento en tu vida? ¿Los animales qué? Te agreden. Y dos, se te levantan las personas por cualquier cosa. ¿Sí? Incluso hasta de mirada. Tú dices, oye, yo voy pasando por las tortillas, yo ni le dije nada a la señora de las tortillas y ya me agredió. Porque hay algo que es la presencia. Ahora, vamos a lo contrario. Ahí va, ahí les va a gustar. ¿Ustedes quieren saber que la presencia de Dios está en ti? Hay dos catadores para ello, que son los niños y los animalitos. Si a ti los animales te huyen, algo estás cargando. O los niños te huyen, pero si tú eres un imán de niños, los niños no van a estar donde no está la presencia de Dios. Por eso la Biblia dice, no impidáis, porque Jesús pasó tiempo con ellos. Lo que perciben los niños no es lo mismo que nosotros percibimos, porque ellos perciben desde la inocencia. Ellos perciben lo que cargamos desde cuando estamos limpios. Pero cuando estamos cargados, nos agrede gente sin razón aparente. Tú vas manejando y de repente alguien te agredió y tú dices, ni me di cuenta. O lo que una vez platicábamos, ¿no? Tú vas caminando y de repente alguien sale y te quiere agredir. ¿Por qué? Porque hay algo que tú necesitas, que es tomar autoridad en ese momento, tomar autoridad y decir, Padre, yo ya me di cuenta que me agrede la gente, se me levanta por cualquier cosa, los animales me agreden por cualquier cosa, nada me sale bien, todo me sale mal, el dinero no me rinde, me da miedo verme al espejo. Sí, que una de las cosas que en algún momento a mí me gustaría explicar es los espejos en las habitaciones. Usted tiene espejos en una habitación y duerme con un espejo, eso es un portal. Y hay que tener mucho cuidado con los portales, porque los portales tienen dos características. Un portal es un túnel oscuro, es un paso. Y la mayoría de los portales espirituales tienen una definición y es que son calientes. Por eso yo le digo, cuando el popo está echando fumarolas, el popo es una conexión al centro de la tierra, al infierno. El infierno está en el centro de la tierra. ¿Cómo lo sé? Los rusos, hubo un grupo de rusos que hace muchos años se dieron cuenta que en el centro de la tierra había gritos. ¿Sí? ¿Sí lo vieron alguna vez? Entonces alguien puede decir, ay, ¿cómo crees? Sí existe. Entonces un portal es un paso oscuro, ¿qué le dije? Y caliente. No le estoy diciendo que es el transborde del Metro Hidalgo, ¿eh? No va a decir, ay, pastor, ya estoy. No. Oscuro y caliente. Esas son las dos características. Y hay portales que son igual oscuros, pero fríos. ¿Como cuáles? El espejo. Mi consejo de todo corazón es que usted no duerma con espejos. Evite poner espejos en su casa, ni más en la cama. Porque el espejo lo que tiene que hacernos es ayudarnos a ver, a darte una manita, a ver si te quedó un gallito parado y todo. Pero que tú te duermas en una habitación donde un espejo toda la noche, no, es un portal de brujas, de demonios. Entonces, trata de voltear el espejo a manera de que no te quede. No lo saques de tu cuarto, solo voltealo. Vamos a pensar que si tu cama está así y cada vez que tú te levantas tu cama, el espejo está a tu cama, pásalo a otra posición en esa pared para que cuando tú te levantes, el espejo esté haciendo su función, pero que no estés tú
en todo momento hacia un espejo. Porque si es un portal, sí. Ujú. Sí, le puedes poner una sábana, una colcha y ya. ¿Sí? Porque eso es importante, amados hermanos. Los portales sí existen. Los portales siempre han existido. Un día voy a hablar de portales espirituales. Son oscuros, son calientes. Uno de ellos es el mar. El mar tiene conexión también directa al centro de la tierra. ¿De dónde nacen los volcanes? Del mar. Yo no sé si usted no sabía, pero hay momentos donde del mar han salido volcanes. Entonces, cuando nosotros vemos el popo que está echando fumarolas y decimos, ay, el popo está echando cenizas, no. Están saliendo demonios que nunca habían salido a la tierra. Por eso dése cuenta, yo lo digo con respeto. Hoy, el domingo que salimos con el bebé por primera vez, había gente que se nos quedaba viendo muy raro. Y hubo gente que sí me dijo, ¿no te da miedo traer a tu bebé así en la calle? Le dije. Y ahí me acordé cuando dice la Biblia, ay, de las que en los últimos tiempos estén amamantando a sus hijos o estén esperando hijos. Porque en la sociedad en la que vivimos ya no va a ser normal ver a gente gestando hijos. La gente cada vez va a cambiar tanto su modalidad, como lo dice incluso Ezequiel, como lo dice incluso sí, Ezequiel, que es uno de los libros donde más habla sobre los últimos tiempos, aborrecería el amor de las mujeres. Usted va a ver una agenda fuerte, una agenda donde van a promover mucho a los gays, a las lesbianas, a los trans, a los drags. Los drags son mujeres, hombres, como vestidos. Eso va a ser muy común. Entonces, ver ahora a alguien con un bebé va a ser algo muy raro. Yo sé lo que le digo. Usted hágame caso a lo que yo le digo. No, ¿por qué? Porque incluso la gente que no tiene Cristo dice, qué aventados haber tenido un bebé en estos tiempos tan turbulentos. Una mujer nos dijo, a mí, a Pau, yo la verdad no soy cristiana y no conozco a Dios, pero yo en estos tiempos que estamos viviendo no era cristiana, yo no me hubiera aventado a tener un bebé. Ah, no, pues yo no sé, usted vaya con el Señor y ahí dígale que por qué me dio uno. Yo qué ni modo que le estoy diciendo al Señor, ay, ¿por qué me lo mandaste ahorita? Usted se calla y usted lo recibe, punto. Pero sí es raro, va a ser raro, ¿por qué? Por el mundo en el que nos está tocando vivir. Ningún papá va a querer ya traer a su hijo. Entonces usted tiene que orar porque el temor que se está generando de ello es un temor diabólico. ¿Por qué? Porque los homosexuales no pueden tener hijos, las lesbianas tampoco. Entonces lo que nos queda a nosotros es orar por nuestras generaciones que no permitan que ese espíritu, ese miedo les entre. Que si no al rato tú nunca vas a ser abuela, nunca vas a ser abuelo. Si tus hijos les entra un espíritu de temor y de, no, mejor hijos no, mejor un perrijo, mejor un gatijo, ¿verdad? Mejor un animalito, no. Dice la palabra que Dios nos ha enviado a reproducirlo, ¿ok? Entonces, aunque la mayoría de los demonios entran en la niñez, vamos a ver, ahí ya nos puso David el versículo, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si usted se da cuenta, ahí es una ordenanza. Vayan, hagan seguidores, dice. Hagan seguidores, hagan clientes, no, hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de que en Mateo 10:1, otra vez vamos a Marcos 16:17. Dice entonces que el Señor nos dio una autoridad, ¿ok? Y esa autoridad que el Señor nos dio es una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual es lo que nos va a diferenciar entre la gente cristiana y la gente no cristiana. ¿Qué? La autoridad espiritual. Tú como cristiano tienes una línea de autoridad. Que cuando alguien te agrede, lo que te cuida y lo que te cubre, te va a defender muy duro, ¿eh? O vámonos más allá. Cuando tú agredes a una persona que no es cristiana, vamos a pensar un santero. Y ese santero tiene muertos que los cuidan, ¿sí o no, Andrés? Se levantan muertos que cuidan a esa persona. Cuando tú le pegas o agredes a un santero, esos guardianes se te van a venir con todo. Y tú dices, ¿y por qué se me levantó, pastor, ese espíritu si yo estoy cubierto con la sangre de Cristo? Sí, pero en el momento en que tú agrediste a esa persona, te dejó de cubrir el Señor, que tú rompiste una regla. Y fue dejar que el Señor te cubriera y te protegiera. Porque si no, tú vas a andar toda la vida, ahora yo me doy con uno, me doy con otro. No, no.
Déjalo, suéltalo, perdónalo. Si te agrede, Dios entonces se encarga. Pero si tú agredes físicamente, no hablamos de la palabra solo, sino físicamente tú agredes a alguien, esos guardianes, esos espíritus se te van a levantar. Mi consejo es, nunca agredan a nadie físicamente. Yo les voy a contar de un testimonio de un hermano que aquí está en esta iglesia. Un día nos contó, pero en buena onda, ¿no? No por ventilarlo, sino en buena onda. Dice que él iba con su esposa y le chiflaron a su esposa y le faltaron al respeto. No, o sea, como que ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Un piropo. Entonces él se dice, yo me calenté, así dijo, yo me calenté, regresé y le di una patada. Y cuando yo le di la patada, se me esguinzó mi pie. Entonces él vino y pues, andaba sacado de onda y me contó. Pero al principio él me dijo que se había resbalado de un camión. Torció. Me cuadraba. Entonces el Espíritu Santo le dijo, no le mientas al pastor, dile la verdad. Y cuando él me lo dijo, le dije, vamos a orar. Ven, y lo postré, doblé sus rodillas y le dije, pídele primero perdón a Dios por haber agredido. No, es que le chifló a mí, no importa. Cuando él le pidió perdón al Señor y oré por él, inmediatamente se fue. Al otro día, porque eso fue un viernes, ¿sí o no? Al otro día él ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque esos espíritus se le levantaron. Y en el momento en que él golpea a esa persona, y él sale de la cobertura de Dios. Por eso David dijo, yo no me atrevería a tocar ni siquiera a un ungido como Saúl. Porque si David hubiera golpeado a Saúl o le hubiera dado cuello, se le hubieran levantado todos los espíritus inmundos que tenía Saúl sobre David. Por eso dijo, no, yo ni lo toco. Mejor nada más le toco el arpa, ¿verdad? El salterio, el arpa, la marimba. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 1, echar fuera demonios, dígalo. Echar fuera, no, cuando nosotros echemos fuera un demonio, usted no entreviste al demonio. ¿Cómo te llamas? Y una vez yo escuché un loquito por ahí. ¿Cómo te llamas? ¿Qué comes? ¿Canela? ¿O cómo le dijo? Que si comía canela o azúcar. Y quién sabe qué le respondía, ¿no? Ah, ¿y dónde estás? ¿Y cuál es tu poder? ¿Y quién es tu línea jerárquica? No, o sea, no entrevistes un espíritu. El espíritu inmundo te tiene que callar y sujetar. ¿Tú dónde es? Ah, ¿y dónde vives? ¿Y de dónde? ¿En qué estación te bajaste? ¿En Tezonco o en Periférico? No, tú repréndelo, porque dicen mi nombre echarán, no dicen mi nombre entrevistarán demonios. No, en mi nombre ¿qué? Echarán fuera demonios. Hay 3 cosas que quiero que aprenda, porque eso es por lo cual yo lo tengo en esta noche aquí, que es darle una clase muy sencilla de lo que es guerra espiritual y liberación. Cuando usted echa fuera un demonio, el demonio va a regresar. Y va a regresar con 7 peores. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es echarlo fuera y impedirle que vuelva. Yo te echo fuera y te impido que vuelvas. Que regreses a mi mente, que regreses a mi trabajo, que regreses a mis hijos. Vamos a pensar, tú echas de tus hijos un espíritu de pornografía. Se va espíritu de pornografía. Te ordeno que te vayas al abismo y que no vuelvas nunca más. En el nombre de Jesús. Si no, él va a volver. Él va a volver. Y eso lo dice la palabra. Que cuando salen, vuelven con 7 peores. Entonces usted no permita. Número 2 dice, hablarán nuevas lenguas. Es importante en la guerra espiritual hablar nuevas lenguas. ¿Sí? Pastor, ¿se puede orar en la mente? Sí. ¿Se puede guerrear en la mente? Sí. ¿Se puede orar en lenguas en la mente? También. Sí. Tú puedes estar en tu mente reprendiendo a alguien. No necesitas decirle a la persona, te reprendo, hijo del diablo, Satanás. No. En la mente te encadeno, diablo mentiroso, y te mando al abismo y en tu mente. ¿Sí? Entonces, son señales que van a seguir a los que creen. ¿Y a los que creen qué? Porque ahí no dice a los que creen qué. Por eso cuando la Biblia dice, ¿verdad? Que Jesús decía, ¿se acuerdan ustedes que Jesús hablaba de la fe? Y decía que mayores señales haríamos en su nombre. Y que cuando nosotros creemos, las cosas serían posibles. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Tenemos que creer
que Jesús ya hizo todo eso en la cruz. Yo a estas alturas yo no le voy a orar al Señor, ay mira Señor, pues tú deberías de ayudarnos a ganar almas. Eso lo tienen que hacer mis ministros, eso lo tienen que enforzar mis ministros. Yo ya gané las almas en la cruz. Yo lo que voy a hacer es orar por ustedes para que su fe no falte. Jesús no está orando por nosotros para enforzar el reino, echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas. 18, por favor, David. Tomar en las manos serpientes, que no es literal. Las serpientes en la Biblia o los escorpiones son brujería, hechicería, y todo lo que tenga que ver con el ocultismo, con santería, adivinación, dianética, los péndulos. Tomarán en las manos serpientes. La serpiente es un símbolo de brujería desde hace mucho tiempo, y por lo regular lo ocupa la cultura oriental, los chinos. Ellos le ponen alas a las serpientes y te lo venden como el dios del año. En el año, ¿cómo le llaman ellos? El año del dragón. El dragón realmente es una serpiente con alas. Entonces dice, tomarán en sus manos serpientes. Por eso es importante, usted como cristiano, usted no tiene que andar que, ay, este es el año de la vaca, el año ¿de qué? Del Señor más bien. No, nosotros no nos regimos ni por el signo zodiacal ni por el año del chino, ¿eh? Aunque te comas tu comida china, el año no debería de importar. Solo la comida china. Dice, y si bebieren cosa mortífera, que es aquí algo importante, cuando yo les decía muchas preguntas, pastor, ¿usted se va a vacunar del COVID? Pues yo la verdad no quería, pero cuando tuve que tomar un vuelo de avión y me lo obligaron, pues me lo puse. Y yo me acuerdo que yo oraba, Señor, tu palabra dice en Marcos 16, 18, que aun si yo bebiera cosa mortífera, hay cosas que no las bebes, pero otras te las inyectan. ¿Qué? No te hará daño. Señor, yo me la voy a poner, pero que no me haga daño. ¿Sí? Y luego dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pondrán sus manos y sanarán. Ahora, qué importante entonces es entender que uno para qué se enfrenta a una lucha espiritual, a una guerra espiritual, para perder o para vencer. Yo no me voy a enfrentar a una lucha espiritual para perder, sino entonces ni me meto. Pastor, yo quiero estar en ancla y quiero meterme en vigías. ¿Para perder o para ganar? Para ganar. Para ganar. Yo le recomiendo que no haga guerra espiritual en la madrugada, porque es muy delicado. Si tú no estás bien con el Señor, no hagas guerra espiritual, porque en la madrugada se mueven muchos espíritus, sobre todo en la vigilia de las 3 a las 6. Una ventana que se abre y se mueven muchas cosas espirituales. Si puedes orar, sí puedes postrarte, pero si tú no estás bien con el Señor, no hagas guerra. Tú te levantes esas horas y estés ahí diciendo y azotando las paredes y bajando al diablo y no, porque hay algo espiritual que se desata. Ahora, tú si estás bien, y a ti te agrada y te gusta, ya te acostumbraste, adelante. Sí, porque una de las cosas que yo he escuchado también mucho, pastor, es que cuando yo oro tengo miedo porque siento que algo me vigila. Para empezar, desde el momento en que tú oras, ya la primera, la segunda, la tercera o la cuarta vigilia, tú ya tienes ángeles alrededor que te están protegiendo. Es más, piénselo. ¿Qué pasaría si en una noche el Señor te abandonara? Tus ángeles se quitaran de ti. Tu cuerpo está dormido, tu espíritu no. Que llegara un demonio, ¿sabes lo que te haría? Por eso hay muchas personas que han sido violadas por demonios. No tocadas físicas, o sea, no las matan, las violan. Porque tú lo que tú necesitas siempre antes de irte a dormir es cubrirte, orar. Señor, cubre. Tú no sabes lo que se va a mover en la noche. Y tú vas y por muy cansado, ay pastor, es que ya estaba bien cansado. Cuando me desperté me bajaron los chones. Porque tú no quisiste orar, porque tú no quisiste ponerte las pilas. Bien delicada la noche, muy delicada. Entonces nadie, yo se lo digo de corazón, nunca se vaya a orar sin orar al Señor. Dándole gracias y Señor, cubre mi sueño, protégeme. Él lo ha hecho hasta hoy. Hay en otras iglesias que le llaman espíritus incubus y subcubus. Yo no estoy muy de acuerdo porque eso viene de una rama griega, que si usted se mete, palabra incubu, son las mujeres, y subcubus son los hombres, que son espíritus. Yo más bien a lo que yo conozco en la Biblia, está en Génesis 6.
Son espíritus, demonios que cayeron en la tierra y se allegaron. Son demonios, espíritus inmundos, como decíamos. ¿Cuál es la diferencia entre un ángel caído y un espíritu inmundo? Que el ángel caído no puede entrar en un cuerpo y el espíritu inmundo sí. El trabajo de los ángeles caídos, ¿cuáles son los ángeles caídos? Pues los que se rebelaron, ¿sí? Por eso cuando dicen, ay, miren, un angelito que cayó del cielo, ay, digo, cállate la boca, no sabes lo que te estás diciendo. Porque cuando tú a alguien le dices angelito caído, ¿verdad? Pues le estás diciendo, chamuco. No, es un ángel caído. Y tampoco nosotros, es una expresión, tampoco quiero ser como religioso. A veces nosotros decimos, ay, mira, el hijo de la hermana es un angelito, ¿verdad? No, nosotros no somos como los ángeles. Somos superiores a los ángeles. Y entonces nunca nos comparemos con un ángel. Ni tengas imágenes de ángeles. Es una expresión porque cuando tú dices es un angelito es que se porta bien. Ay, pero dice el hijo de la hermana es un diablito, es que se porta mal. Pero no es que no, díganle a que está a su lado, no te compares con los ángeles. Ok, vamos hasta ahí muy bien. Vamos aquí avanzando, ¿eh? Acuérdese que estamos hablando de algunos principios muy sencillos que yo le quiero dar de guerra espiritual y de liberación. Una liberación es la acción de poner en libertad o de eximir, de ser hombre de la ley de Satanás o de los demonios a alguna persona. Es expulsar a un ocupante extranjero de un territorio, eso es liberación. Y el Señor delegó a cada creyente, escuche bien esto, que pudiéramos expulsar esas cosas que nos atan cuando la persona es atormentada. Necesita esa persona, escuche bien esto, entender que hay tres males, que es el mal interno, es la carne, esos son los tres males contra los que nos enfrentamos. El mal interno, que es la carne, el mal social, que es el mundo, y el mal sobrenatural, que es Satanás. Hechos 15:15, por favor. Repito, mal interno es la carne, es un mal interno contra el cual nosotros estamos enfrentando. Número 2, mal social, que es el mundo, pero no el mundo, la tierra del mundo, sino el régimen, el sistema del mundo, póngale, el sistema del mundo. Porque cuando hablamos de mundo hablamos del polvo, no, sistema. Y 3, el mal sobrenatural, que es Satanás. Dice, Hechos 15:15 y 16, dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Este es el trabajo de la iglesia. Nuestro trabajo, al haber sido, somos cristianos, tenemos un propósito. Nuestro propósito es servir, nuestro propósito es adorar, ¿sí? Nuestro propósito también es conocer al Señor más, no solo quedarnos con lo poco. Hechos 16:18, por favor, David. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Si tú, por ejemplo, estás peleando con algo espiritual más de 2 horas, busca una autoridad, busca a alguien, un pastor. Ay, pastor, ¿qué crees? Porque había una hermana aquí en esta iglesia bien deschavetada que decía que ella se había aventado 6 horas agarrada con un demonio del pelo así toda la noche. Ay, pues qué flojera, porque eso está muy... Si tú en una guerra espiritual ya duraste más de 2 horas, y di que 2 horas es mucho, porque ahí dice, salió en aquella misma hora. ¿Por qué? Porque había autoridad. Cuando tú te tardas en echar fuera algo es porque no tienes autoridad. ¿Y por qué no tienes autoridad? Que tienes miedo, porque no tienes fe. El miedo, yo cuando estoy en un encuentro y yo veo a uno de los que están en el equipo, de los servidores, con miedo, te digo, ¿qué crees? Que el Señor te dice que te vayas al tabernáculo. Allá a la cocina, córrele. Porque el miedo a mí es una resistencia para liberar a alguien. Pues para no lastimar a nadie, le digo, mira, allá en la cocina, llaman, córrele. Que sé que el miedo es... Ahora, igual cuando yo estoy en la liberadera y a alguien le da asco, el asco, yo sé que esa persona no está preparada y también hay que hacerla a un lado.
Cuando tú estás en una liberación y tú ves con la expresión, una mega vomitadota, y a ti te das pues que tú no estás preparado para ello. Tampoco te estoy diciendo nada en el vómito, no, pero Dios te prepara para ello. Por eso les digo que la liberación es un ministerio que no todos te van a entrar, ¿eh? Yo no los estoy forzando aquí a que, ay, de aquí tengo que salir liberando. No, es simplemente entender, ¿será mi ministerio? ¿Será lo que yo fui llamado? Y voy a lo siguiente. Hay en Hechos 19:11, por favor, David. Quiero que vean lo siguiente. Por eso estos males que le acabo de dictar. Mal interno, que es la carne, mal social, que es el mundo, y mal sobrenatural, que es Satanás. ¿Y hacía Dios qué? ¿Hacía qué? Milagros extraordinarios por mano de... ¿Qué es un milagro extraordinario? Un milagro extraordinario, porque yo lo llegué a ver, es que una vez un apóstol, es un apóstol, no es pastor, se llama Antonio Zuno, él está en Morelia. Ah, usted lo conoce. Él oró una vez por una persona con lentes, con astigmatismo y con miopía, y en el momento se quitó el astigmatismo, que cuando él se ponía los lentes, ahora le lastimaba. O sea, él entró con lentes y salió después de esa oración sin lentes, porque ya le lastimaba. Borró el Señor el astigmatismo. Esos son milagros. Ahora, ¿qué se necesita para ello? Un don. Tú podrás tener mucha autoridad, pero si tú no tienes el don, que es la suma, la fe, la autoridad y el don, ahí se desata eso. 12, Hechos 19:12. ¿A usted le ha pasado a orar por algún enfermo y que no sane? Pero aunque la persona dice, me sentí mejor, pero no sané. A lo mejor tú puedes sentirte mal, ay, es que me faltó oración, es que a lo mejor me faltó santidad, es que a lo mejor no dije Yeshua en vez de Jesús. Eso igual de los nombres, qué flojera, ¿eh? Qué flojera ahorita en las iglesias, y que no es Yeshua, y que es Yahweh, y que no es Yahweh, es Hashem, y que no es Hashem, es Adonai. O sea, como tú quieras decirle, de todos modos Dios te va a escuchar. No estén peleando que si Jehová, que si Yeshua, que si... Lo importante es que lo llames de corazón. Que a mí no me ande con que no es Jesús, es Yeshua. Ay, no. Y ya por decir Yeshua ya eres judío. No exageremos. No, háblalo con papito hermoso, yo te amo, Elohim, Adonai, Jesús, Jehová, Yahvé, como tú quieras, de esto va a escuchar. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos. ¿Sí? Es un don que Dios había puesto, más la fe, más la autoridad que tenía este hombre. Ahora, yo le voy a decir en dónde encontré la clave de todo. Y quien me busque el versículo y me lo dé, le doy un punto más en esta clase. Hay un versículo donde dice que Pablo le dijo a la gente, yo oro más que ustedes en lenguas. A ver, búsquelo. Así le dijo. No dice que él oraba en lenguas, no. Pablo se atreve a decirles, yo les gano en lenguas. Yo conozco amigos pastores, y no porque ellos lo presuman, sino porque yo lo he visto. Han orado hasta 10 horas. ¿Y sabías que cuando tú oras en lenguas te cansas menos? Porque cuando tú oras en lenguas, ni el lóbulo derecho ni el lóbulo izquierdo se activan. El lóbulo derecho es este es el de la memoria, el izquierdo, y este es el que te ayuda a acomodarte bien, a espaciarte bien. ¿Cómo se llama ese? Tayu, ¿cómo se llama él? Este lóbulo es el de la memoria, pero este lóbulo, porque están cruzados, es el que te ayuda al cálculo, a calcular. Por eso dicen que muchas veces, no, y no lo dicen de broma, ¿no? Que el hombre tiene más desarrollado un lóbulo que el otro, porque a la hora de manejar, un hombre a lo mejor puede caber más en ciertos lugares. No digo con eso que ahorita Sandra me agarrará bibliazos, así que, pastor, no. Pero el hombre tenemos más desarrollado ese lóbulo. Bueno, cuando tú oras en lenguas, ninguno de los dos lóbulos se activa, ni el derecho ni el izquierdo. Porque la lengua están obrando. ¿Cuál es? ¿No lo encontraron? ¿Cuál? Híjole, David, te ganaron. Primera de Corintios 14:14. 14:16. Ahí. Pues, a ver, dice pues, porque si yo oro en lengua desconocida, Primera de Corintios 14:14, mi espíritu ora, fíjense, pero mi entendimiento queda sin fruto. 15.
¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de simple oyente, como diría el amén a tu acción de gracias, pues no sabe lo que has dicho. No está. No, que tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Hay un versículo específico que dice, yo oro más que ustedes en lenguas. Yo no me había dado cuenta porque en algún momento, un día estuve estudiando y yo decía, algo tiene que tener el apóstol Pablo. O sea, para que la ropa sane, algo, o sea, porque todos los discípulos caminaron también con Jesús, creyeron en Jesús. Pero algo tuvo que haber hecho Pablo para que la ropa se llenara de ese poder sobrenatural. Y entonces encuentro un versículo que dice, yo oro más que todos ustedes en lenguas. Quiere decir que el apóstol Pablo pasaba muchas horas en lenguas. ¿Alguien de aquí ora en lenguas? Levante su manita. Levante bien su manita. ¿No? ¿Usted, hermanita José, no ora en lenguas? ¿Sí? Entonces, 18 dice mi hermanita Lidia. A ver, dale 18. Ahí está. ¿Ya vieron? Gracias, hermanita Lidia. Está. A ver, denle un aplauso fuerte a los de Nicolás Romero. Están ahí los hermanos de Nicolás. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que vosotros. Eso es lo que hizo que el apóstol tuviera ese poder sobrenatural. Tú quieres que el enemigo no te tome en broma y pararlo a la primera, métete en lengua, duro en lengua. Esta semana hazlo, pruébalo. Deja un poquito menos de orar en tu carne y solo ora en lenguas. ¿Cómo vas a orar en lenguas? Por ejemplo, Rose, que tú quisieras orar por Nico, lo vas a traer a tu mente. Recuerdas a Nico, lo traes a tu mente y empiezas solo en lenguas. Pero en tu mente no olvidas a Nico. Tu mente va a tener la imagen de tu hijo, tú solo en lenguas. Por ejemplo, hay momentos donde cuando a mí me piden oración, yo no sé cómo orar, porque hay veces que hay gente que me dice, pastor, ore por mi familiar. Ok, ¿qué te gustaría que oráramos? ¿Que el Señor lo sane o que así como está sufriendo mejor el Señor se lo lleve? Y todos siempre me dicen, no, pues que lo sane. Ay, sí, pero ya tiene 180 años tu mamá, mírala ya cómo está ya. O sea, uno tiene que decir, no, que también suena duro. Entonces yo para no meterme en problema le digo, vamos a orar. Entonces pongo en ese momento veo a la persona y digo, voy a orar en lengua, Señor. Yo no quiero equivocarme ni ofender a la persona. Y ahorita me pongo, Padre, baja con tus ángeles como Enoch y como Elías, llévatela en carros de fuego y me cachetea. No, pues solo ora en lengua, rebre, shenda, raka, tambaraba, soya. Señor sabrá, mi espíritu oró lo correcto, porque la oración en el espíritu nunca se va a equivocar. Pero nosotros como humanos sí nos equivocamos. Nuestras oraciones son muy equivocadas. Entonces, Pablo, ahí está la clave de todo. Tú quieres que incluso tu ropa sane, tú tienes que aprender a orar más, muchas horas en lenguas. Ahora, cuando la Biblia dice orar sin cesar, es todo el tiempo estar orando en la mente. Tú sales de aquí, ya estás orando que ya venga un camión pronto. Ya te subiste al camión, ya estás orando que no lo vayan a asaltar. Ya te sentaste en tu lugar, ya estás orando que no haya tráfico y que llegues pronto al paradero. Ya llegaste al paradero, ya estás orando que esté pronto, que tus hijos ya estén en casa y que tu familia ya esté tranquila en casa. Ya llegaste a casa, ya estás orando para dar gracias y poniendo tu día en manos. Eso es orar sin cesar. Orar. Ahora, alguien que ora sin cesar no necesita empezar desde cero. Porque eso es lo que más cuesta de la oración, es como echar a andar el carro, darle marcha. Pero cuando tú estás orando todo el tiempo en el espíritu, no hay pausas. Es como si cuando tú tienes una llamada y le aprietas colgar, lo difícil es volver a iniciar. Pero cuando tú tienes una llamada y le pones en espera y luego le quitas la espera y tú sigues, hola, sigue, espera, y así. Eso es lo mismo Dios. No le cierres la línea a Dios todo el momento, Padre, no le cortes al de Señor. Es como si estuvieras con un amigo hablando todo el tiempo. Eso es a lo que se refiere, orar sin cesar. Entonces, ¿cuántos quieren orar más en lenguas? ¿Ven? Que usted un día diga, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos aquí en Ancla. Y que tu ropa sane. ¿Ven? Que cuando ¿qué crees? Que tu ropa se olvidó en el camión, sanó un enfermo. No vayas a ir después a empeñar la ropa, ¿verdad? Decir, esta ropa vale mucho, pido $1,000 por ella. ¿Quién quiere una sudadera que sana enfermos? No. Vamos avanzando, ¿ok?
Vamos a ver entonces que decíamos al principio que la mayoría de los espíritus entran desde la niñez. Y hay espíritus que cuando entran se alojan. Un espíritu entra por la garganta, pero no se queda en la garganta. Se aloja, ¿dónde? Donde se practica el pecado. La mayoría de los espíritus sexuales se van en el estómago. Los espíritus de rebeldía contra la autoridad se van a los huesos. Los espíritus, escuche bien esto, de depresión y de muerte se quedan en la garganta. Los espíritus, escuche bien esto, de idolatría en la mente. Los espíritus de brujería se van a algo que se le llama el almacenamiento de la mente. Cuando tú practicaste brujería, muchas veces ese espíritu se va y borra tu mente. Y gente que dice, yo me quedé con Alzheimer o demencia senil, es porque alguien en tu línea generacional practicó brujería. Por eso dice, yo visitaré la maldad de los padres hacia los hijos. Porque es importante siempre, cuando tú estás orando y tú empiezas a ver algo que dices, ¿sabes, Pax? Yo siento que de repente me está empezando a doler mucho mis huesos, mis rodillas, mi espalda. ¿Sí? Siento que de repente algo espiritual se quedó en mi vientre. Entonces uno tiene que ver dónde se aloja ese dolor para también orar de manera correcta. Porque no es lo mismo alguien que le duelan siempre los dientes, que tenga un bruxismo, que tenga piezas que se están debilitando, a una persona que a lo mejor le están saliendo espolones en los pies. ¿Por qué espelones? ¿Será algo que quiere Dios decir? Sí, entonces hay que siempre orar para ello, ¿ok? Entonces, ¿dónde se aloja el espíritu? Donde se practica pecado. Los demonios o los espíritus entran por 10 razones. Línea generacional. Número 2, pecado. Por eso Jesús nunca pecó, ¿eh? Nunca pecó. Jesús por eso nunca estaba enfermo y por eso Jesús no envejeció, porque en él no había pecado. Número 1, línea generacional. Número 2, pecado. Número 3, pactos o votos. Pactos o votos. Un pacto es cuando tú, por ejemplo, haces que tú le dices a un novio, yo te voy a amar toda la vida. Y después ya no resultó con ese novio tu relación. Y resulta que cuando andas con otro no puedes amar a totalidad, a plenitud. O como diría el profeta Luis Miguel, no te puedes entregar. Porque entonces como tú hiciste un pacto, el primer novio tú le dijiste, yo te voy a amar toda la vida. Y resulta que en tu segundo noviazgo ya no lo puedes amar completo porque tú dejaste un pacto. Pues tienes que en oración decir, Padre, yo rompo todo pacto y voto que he hecho en mi primer noviazgo. Y las palabras que usé fue, yo te voy a amar. O eso de que cuando le decimos a los hijos, tú eres mi rey. ¿Cómo? Un rey es el que gobierna. Tú le dices a un hijo, tú eres mi rey, te llamabas. Porque ese hijo te va a gobernar. Un rey gobierna. No, te amo, hijo, eres un bombón asesino, diría, ¿verdad? La cantante, eres un hijo hermoso, pero nunca lo entrones, no le digas mi rey. Porque el único rey que tenemos, ¿quién es? No ande ahí teniendo otros reyes, ni Vicente Fernández. ¿Ven? ¿Número qué? Uy, ya, siempre yo con los números soy mal. Y 4, heridas. Heridas. Hay 3 heridas. Heridas del pasado, heridas del presente y escuche. Heridas del pasado, heridas del presente y heridas heredadas. Heridas heredadas. O sea que a ti no te hirieron, pero yo les voy a contar, cuando mi papá me contó su testimonio de cómo lo trataron cuando era niño, a mí nunca me hicieron eso porque pues, era muchos años después nací. Pero siempre que yo veía a mi abuela, a la mamá de mi papá, me hervía la sangre. Y yo un día dije, pero ¿por qué tengo tanto odio a mi abuela? Ah, por todo lo que mi papá me platicó que le hizo. Y son heridas heredadas, porque ni siquiera me lo hicieron a mí. Y yo tuve que decirle al Señor Padre, yo sano esa herida. Esa herida no me la hicieron a mí. Hay muchas veces eso pasa en los matrimonios.
Si tú le hablas mal a tu esposo de alguien, nunca esperes que tu esposo vea bien a esa persona. Ya tú le metiste cosas. En la iglesia, no vámonos a en la iglesia. ¿Sabía usted que la palabra, cuando hay una palabra que a mí me gusta mucho, préstame tantito tu agüita, hermano, que se llama corromper? La palabra corromper significa que si yo agarro esta agua y le abro y le pongo una gota, no dije un litro, una gotita de agua del inodoro y la cierro y la agito y le digo, tómesela, ¿usted se la tomaría? Pero si nada más fue una gotita, eso es corromper. Corromper significa cuando tú le metes algo a alguien para que cambie su proceder hacia alguien. Entonces yo puedo corromper con algo tan sencillito a alguien por una palabra, por un dicho, ¿sí? O con una duda, aunque no sea cierto, y eso puede lastimar. Perdóname, hermanita, mira, ya está agité todo. Perdóname. Voy cerrando. ¿Número qué? 5. Abusos o rechazos. Abusos o rechazos. 6. Abortos. ¿Sabía usted que los abortos no solamente son de niños, sino también cuando una persona abortó algo? Por ejemplo, mujeres que dicen, tuve que dejar la universidad para criar a mis hijos. Eso fue un aborto y también tienes que sanarlo, escribirlo. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, algo que les puede servir mucho cuando alguien ya no está vivo, es en una hoja escribir el nombre de esa persona, soltar, perdonar, vaciarse. O en una foto, ver una foto de esa persona y perdonarla o hablar con esa foto. No que tú invoques, ay, te invoco, ¿verdad? Invoco a mi mamá a través de esta foto. No, se te va a salir pero un chamucote. No, solo háblale, ten paz. Yo tuve familiares que nunca conocí, pero que en las fotos yo decía, con esto me causó paz. Esto traje paz a mi corazón de muchas cosas. Luego, promesas secretas, también eso abre puertas espirituales, promesas secretas. Promesas secretas. Que una abuelita, por ejemplo, le hace una promesa a un nieto, o a un nieto, una abuelita. O por ejemplo, ustedes no saben los espíritus tan fuertes que entran cuando un varón anda con una chica y le ofrece matrimonio, le da anillo y después no le cumple, la deja, como dicen, vestida en el altar. A mí me ha tocado liberar mujeres muy dañadas. Y cuando yo veo un gandallita así en la iglesia, yo lo pongo patitas en la calle, pero de ya, así, no me toco el corazón. Cuando yo veo un varón que se ha burlado de varias mujeres, no le tengo piedad, así, pero fuera. Yo tuve uno una vez, no en esta, en otra, que iba y le ofrecía y le daba anillo a una y a otra y a otra y a otra, hasta que un día dije, oye, ¿cómo? O sea, tú le has ofrecido matrimonio a 6 mujeres de esta iglesia y a ninguna. No, es que todavía estoy orando. No, pues vete a orar para otro lugar, agarra tus cositas y te vas. Y lo eché, porque eso lastima a una mujer. Ay, hermanas, parece que están dormidas. ¿A poco no lastimaría que te dijeran, yo te quiero llevar al altar y resulta que no? Eso te deshace, eso te lastima mucho, porque la mujer termina sintiéndose fea, termina sintiendo poca cosa, diciendo, a lo mejor no fui tan bonita para llegar al altar. No, es algo horrible, hermano. Número 8. Visitar lugares satánicos y peor, tomarle fotos, y peor, tener en el carrete fotos de la Virgen de Guadalupe, del calendario azteca. O sea, visítalos, porque a lo mejor si tú estás en un tour en Europa y no tienes otra opción más que ir y pararte fuera de una, pues bueno. Pero de ello a que todavía te metas y tomas fotos y guardes en el carrete fotos de muertos, de cosas satánicas, de cosas aztecas, no. Yo les recomiendo siempre que tengan mucho cuidado en la línea entre lo que es la cultura, una foto, y lo que es algo que puede ser en tu carrete una puerta abierta. Vamos a pensar. Yo en algún momento se los voy a confesar, porque yo lo vi. En este mercado que está aquí, ¿cómo se llama este de las Torres? Sí, el mercado de las Torres. Hace mucho tiempo, un hermano de la iglesia me decía que él vendía fotos, pero que cada foto andaba como en 2,000 pesos. Yo dije, ay, ¿de qué vendes? ¿De tu queso? ¿De qué no? No, fotos. Y no me quería decir.
Entonces un día lo fui a ver, lo fui a buscar. Y resulta que vendía fotos de niños judíos del holocausto muertos. Y yo me quedé, me dijo, es que usted no sabe cuánto pagan eso. O sea, a un niño lo mataron en el campamento de Hitler, le tomaban foto de que lo habían matado y esas fotos las hacían colección. Y yo le digo, hermano, ¿no te sientes mal? ¿No? Una puerta abierta. Y tú todavía vendes y traes ahí esas fotos de muertos. ¿Sí? Por eso es lo mismo con las cenizas. El polvo al polvo tiene que volver. Usted como cristiano no puede traer el polvo ahí. Ah, ya puse a mi abuelita arriba del refri, ya puse. No, agarre, haga un hoyo en la tierra, deposite las cenizas, guarde. Y si quiere con todo y la cajita, con todo y cajita, guarda. Polvo al polvo. Porque tener cenizas de un muerto también es una puerta abierta. Ya, algunos ya se están enojando. Ok. 9. ¿9? Sí. No, pero en la foto estaban muertos. Ay, padre. No, no, no. Era como una cultura. Y ahora entiendo por qué se vendían tan caras, ¿no? Pero es una puerta espiritual. Por ejemplo, yo en algún momento, hace muchos años, cuando yo entré a la Catedral del Zócalo, yo tomé varias fotos. Y yo me di cuenta con el tiempo que eso de que salen, que en las fotos se ve una imagen, un demonio, una figura, una cara, sí es cierto. Sí es cierto. Entonces, al final de cuentas, digo, hay gente que lo ve como cultura. Ah, pues le tomé, por ejemplo, ¿no? Una foto de la Catedral de Ámsterdam o de Notre Dame. Y está bien, pero de ello a que tú en algún momento ya te hayas metido a una catacumba o te hayas metido a una invocación azteca, o por ejemplo, ¿no? Que tú vas de repente al Zócalo y en el Zócalo andan unos con sus cascabeles y andan haciendo limpias. Y tú dices, ah, me dio risa y lo voy a grabar cómo le hicieron una limpia al hermano Andrés. Y ahí están ahí echando el fuego, ¿verdad? Y ahí echándole fuego y todo. Y tú grabaste eso. Eso tú te lo quedas en tu carrete. Y esa limpia que le hicieron, tú la traes cargando. No, o sea, hay cosas que yo no guardaría. O sea, yo digo, ah, ya le hicieron, pues yo lo borro. Yo para qué quiero estar viendo cómo hicieron una limpia. O algo que está de moda y no les digo que lo vayan a hacer. Pero yo un día viendo en YouTube, ustedes pongan videos de liberaciones. Así. Millones de visitas. Eso no lo puede, no se hace, hermano. No, porque cuando tú estás en una liberación y tú abres tus ojos, te pueden entrar muchas cosas. Entonces YouTube está lleno de videos de liberación. Liberación de una coreana no sé qué. Y le picas y está la otra, ¡ah! Toda ahí, él están desenchamucando. Yo no voy a gastar 15 minutos viendo a quien que desenchamucan, porque no es grato. O sea, como si fuera algo muy bonito ver a alguien sufrir, viendo a alguien que está pasando un momento feo, ¿no? Por eso yo decidí que todos los encuentros, ni una foto ni un video se puede tomar en el encuentro. Está prohibido. La verdad es que desde hace, empecé muy temprano a decir es la intimidad de la persona. Y a mí no me gustaría que yo en un video salga vomitando. No, entonces eso está prohibidísimo. En un encuentro cero celulares, cero que yo tome un video, que yo no. Ah, al final sí nos tomamos cuando estamos todos ya en la bulla, en la foto, en la alegría, pero que yo ponga un video, ay, mira cómo la hermana se le botaron los ojos, mira la otra vomitaba así, le giraba la cabeza, no, porque eso cuando la persona fue liberada se lastima su corazón. No, yo no vine a que me quieran, ¿ok? Número 9, miedos. Sí. No, si la foto estaban vivas, sí. Sí, pero si está en la foto muerta la persona, no. Vamos a pensar que tú tienes la foto de un primo, que en la foto tú le estás abrazando, no, pues eso no tiene nada de malo, porque es una foto donde tú recuerdas a esa persona. ¿Sí? Ahora que subí una foto de Susi y Jorge cuando los casé, ah, no, pues ya no están, ellos están con el Señor,
Pero que yo tengo una foto, o sea, que yo vaya ahorita y que la Gilbertona se murió, yo la grabe, y yo grabe eso, no es correcto tener fotos de gente muerta, ¿sí? Ni tampoco, miren, es que al final de cuentas, por ejemplo, con esto voy a terminar. Cuando una persona muere, lo mejor para la persona es hasta donde pueda sacar todo lo que esa persona esté causando algún conflicto. Por ejemplo, yo he conocido mujeres que se aferran a las cosas materiales, a las corbatas del marido, y están luchando. Entonces un día el Señor me dijo con una hermana que no salía de la depresión, dile que tire todo, que regale o que tire todo. Hermana, mira, tú no has salido de tu depresión y cada vez estás peor físicamente porque a ti te atormentan demonios a través de que tú te aferras a la ropa. Es que el olor aquí está así, ¿sí? Y esa ropa siempre va a quedar impregnada. Pero a ver, yo agarro un ramo de flores y yo te entrego un ramo de flores. Yo no voy a volver a ver nunca esas flores, pero sí me quedo con el aroma en mis manos, recuerdo. Ella lo hizo en obediencia, agarró todo, cinturones, corbatas, agarró trajes y los regaló. ¿Y qué creen? Su alma descansó. Porque ya vio usted que en la ropa se porta lo que el espíritu de Pablo estaba en la ropa. Entonces, la ropa no se presta ni en broma. Que una te dijo, mira que voy a ir a tal lado, préstame por favor, chamarra. Ya se la presta. ¿Prestaste después? No. Hay que tener mucho cuidado. Y si la prestas, pues ora por ella. Y ya para terminar, miedos y fobias. Que la diferencia entre un miedo y una fobia es que la fobia nace en la niñez y el miedo nace en la adultez. ¿Sí? Hay gente que le tiene fobia a las arañas. ¿Por qué? Porque cuando era muy pequeño lo asustaron con una araña. ¿Sí? Yo, por ejemplo, algo de lo que no saben qué arrepentido estoy y al día de hoy me ha costado oración, ayuno y no he podido es con David. Un día en un elevador en broma, nos subimos al elevador y hice como que le piqué. Le dije, ¿qué crees, David? Que no sirve, ya se atoró. Y ahí, al día de hoy, yo no lo puedo hacer en el elevador. Podemos llevar prisa y nos hace que nos vayamos por la escalera. Y todo por una estúpida broma. Se le metió. Entonces yo he orado, Padre, perdóname, porque pues en una broma tonta, y yo le explico, mira, hijo, es muy difícil o que te caiga. Entonces uno a veces hace cosas como papás, después te arrepientes. Ahora yo oro y estoy tratando de quitarle esa fobia para que él pues sea un niño normal y crezca como un adulto normal, porque si no al rato cuando vaya a trabajar y lo en una empresa, no va a llegar tarde todos los días y sudado porque no quiso subirse. Entonces, son cosas que uno tiene que liberarse. Que para eso existe el encuentro, ¿verdad? Como parte de. Entonces, ya para terminar, cuando una persona está operada por pasiones fuertes, obsesiones, conductas incontrolables, irracionales o, o dominantes, necesita liberación. Sí, gente que dice, ¿cómo sé que yo no, lo mío no es una pasión por el América y es una pasión excesiva o casi demoníaca? Bueno, pues una cosa es festejar a tu equipo, ¿verdad? Contentarte cuando tu equipo gana, ponerte una playera de vez en cuando, y otra es idolatrar a tu equipo. Idolatrar y pelearte, hacerte de enemistades por defender tu equipo y gastar miles de pesos por un equipo. Eso ya es, a ti ya que te saquen el chamo. ¿Ok? Ya no es normal. ¿Sí? Puede haber gente que coleccione. No, pues yo colecciono tazas. No, pues yo colecciono tal cosa. Está bien. Ya cuando tú te gastas miles de pesos, por ejemplo, ¿en qué momento un juego al azar o una apuesta se vuelve algo malo? Cuando ya se vuelve una ludopatía. Cuando esa persona está atada y ya roba para apostar, ya no tiene dinero para apostar y está todo el tiempo en casinos. Y hay gente que tú le dices que necesitas una liberación y se molestan. Ay, no, pues yo no estoy endemoniado, ¿cómo cree que tú no puedes dejar los casinos, no puedes dejar las apuestas porque ya te entró un espíritu? Busca liberación y no quiere, porque creen que eso es un tema psicológico, son muchas veces cosas espirituales. Amén. Vamos entonces a cerrar con lo siguiente. Vamos a entender que hablando con respecto a la liberación y con respecto a lo que es la sanidad,
¿Existen en algún momento estas 4 cosas? Estas cosas que les acabo de dictar. Y la próxima semana vamos a ver un poquito más de este tema. Vamos a ver un poquito más. Vamos a darle un poquito más de fuerza a esto. Entonces, quiero para cerrar leer Hebreos 12:15, por favor. Hebreos 12:15. Dice, más bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y yo me había puesto a pensar en este versículo con el cual quiero terminar. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? ¿Qué les suena como la gracia de Dios? ¿Qué es? Para nosotros lo es todo. Porque la gracia es lo que nos perdonó nuestro pecado. Por pura gracia estamos aquí. Por gracia soy pastor. Por gracia usted sirve a Dios, es capitán. Por gracia usted tiene una familia. Por gracia tiene un trabajo. Y yo me puse a pensar, ¿será que algo nos estorbe la gracia de Dios? ¿Y saben qué? Algo emocional. Y es una herida. Una raíz de amargura que puede estorbar, que por ella muchos puedan ser contados. O sea, ¿cómo puede la gracia de Dios? Que la gracia cubre multitud de pecados. Pero hay algo que la gracia no cubre, y es la amargura. Y es una herida de... ¿Cómo entra la amargura? Por una herida. Cuando a ti te hieren y tú no lo sanas, eso, a ti tú te vas a volver con el tiempo una persona herida. Y entonces vas a andar sangrando todas las iglesias a las cuales te cambias. Si tú no sanas tu herida, vas a ir sangrando iglesia por iglesia. Y lo que tienes que hacer es parar y decir, aquí yo quiero sanar esta herida y quiero perdonar. Y si es necesario perdonar a una persona en foto, lo voy a hacer. Ya le dije que no necesita usted a fuerza. Si usted con una foto ahí sanó su corazón, pidiéndole hasta perdón a la foto o diciéndole a la persona, yo te perdono, ya no estás aquí, pero yo te perdono. Y viéndole en esa foto, me libero y te libero por completo de lo que me hiciste, de esto, de otro. Y paz. Que no sea que esa herida, diga que no sea que una herida me impida alcanzar la